Señora, ay, buenas noches. El día de hoy, mi compañera Ruth Rotora y yo, Lisbeth Adame, vamos a entrevistar al señor Carlos Quispe Crispín de la ciudad de Lima, Perú, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, Perú. Esto no sin antes aclarar que este es un ejercicio académico que tiene como objeto conocer la labor y la postura epistemológica de un profesional del trabajo social. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación realizada. Me alegro mucho. Bueno, Carlos, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué te llevó a estudiar trabajo social? A ver, precisamente hace 2 horas estoy viendo una pequeña exposición, una transmisión en vivo de una página de Facebook de trabajo social y precisamente estaba dialogando una docente de la Universidad de Colombia respecto a la subjetividad y cómo tus sentidos o tus sentimientos pueden partir de una realidad contextual. Partiendo de esa situación, yo creo que muchos de nosotros, en realidad, el gran porcentaje de los estudiantes que toman el reto y el desafío de formarse como trabajadores sociales, creo que parten precisamente desde su experiencia personal. Muchos de mis compañeros que han estudiado conmigo el trabajo social han partido de una experiencia personal, de una situación de límite, de una situación de desafío en su cotidianidad. Y precisamente creo que nosotros nos caracterizamos por esta situación, ¿no? De que desde que nuestra perspectiva profesional gira en torno a buscar soluciones concretas a las problemáticas que pasan o que suceden en la realidad social. Y precisamente dentro de ese imaginario, yo he elegido el trabajo social porque he visto situaciones de injusticia social, he visto situaciones de crisis económica, situaciones de padecimiento social, de exclusión social, de vulnerabilidad social, que lo padecían otras personas, incluso dentro de mi entorno familiar. Y esa situación a mí me interpeló, me llevó a pensar y a reflexionar de cómo yo puedo elegir una profesión que aporte o que ayude a modificar o a mejorar esas situaciones que yo lo viví. Y viendo el prospecto del examen de admisión, viendo las posibilidades de qué carrera elegir, yo he elegido trabajo social porque era una profesión que me daba esa posibilidad de ayudar, que me daba esa posibilidad de aportar, de incidir en las condiciones de vida de la gente en función básicamente a qué, a cambiar su situación de vida, a mejorar, a darle una calidad de vida o a construir lo que se denomina el bienestar social, tanto a nivel familiar como a nivel de la comunidad. Y por eso yo he elegido trabajo social porque me ha dado respuestas o me ha dado la posibilidad de accionar o de actuar para buscar o solucionar un determinado problema social. Básicamente yo elegí por una experiencia personal, ¿no? Por un proceso, como diría Liliana García, que es una docente de Argentina, por una experiencia que me llevó a formarme una visión integral de la realidad. Creo que más allá del aporte económico o del estatus que me puede brindar, principalmente mi opción fue porque me brindó esa posibilidad de, de aportar en la solución de problemáticas sociales. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Me parece súper bien y estoy en total acuerdo contigo. La otra pregunta que te queremos hacer es, ¿consideras que la decisión de ser de ser trabajador social fue acertada? ¿Tú consideras que la decisión que tomaste de ser trabajador social y lo que estás desempeñando en este momento es acertada? Mira, a mí cuando me invitan a dar alguna exposición, cuando me invitan a algún tipo de coloquio, o incluso cuando me invitan aún más a dictar o a exponer un tema a estudiantes que están empezando su carrera profesional, yo les digo claramente, ustedes no se van a arrepentir de haber elegido el trabajo social,
Porque más allá, como reitero, de la satisfacción profesional que te puede dar, porque el trabajo social es una carrera y te da un estatus social, un estatus profesional, creo que también te da esa posibilidad, ¿no? De contribuir a mejorar situaciones de injusticia social, de contribuir a mejorar condiciones de vida para la colectividad. Yo, personalmente, ahorita yo me siento muy satisfecho de haber elegido trabajo social, siendo una carrera eminentemente feminizada, donde la mayor parte lo conforma la mujer, Sí, y hace complicadísimo. pocos varones que los conformamos, yo me siento, no me arrepiento. A mí cuando me preguntan eh, si me dieran la posibilidad de elegir en una segunda vida qué carrera elegiría, yo volvería a elegir trabajo social. Y como digo, y como le he dicho en varias exposiciones que me han invitado, a los chicos no se van a arrepentir. Y el día que ellos estén ya fuera de la universidad, me van a recordar a mí, porque yo les he dicho, no se van a arrepentir y van a reafirmar su compromiso con la carrera en el futuro. Bueno, muchísimas Ok, gracias. muchas gracias. Carlos, nosotros queremos saber en tus palabras qué es el trabajo social y cuál es su objeto en su acción. ¿Sí? ¿Cómo nos defines estas dos cosas? Ya que tienes la experiencia, ya que has tenido como un proceso en el desarrollo de tu profesión. Disculpe, ¿qué es el trabajo social y qué más? ¿Qué es el trabajo social y cuál es su objeto en la actuación? Ah, ya. ¿Qué es el trabajo social y cuál es el objeto del trabajo social o el objeto de la actuación? A ver, para empezar, eh, Norberto Alayón, que es un teórico del trabajo social, en su libro, en varios libros, incluso dentro de su propuesta de trabajo social, él parte de una problemática que él encontró. El hecho de que el trabajo social no tiene una definición en sí, porque no es una carrera como las ciencias duras, como la biología, como la medicina, como la ingeniería, sino que es una carrera que se acomoda en función a las demandas que te sitúa el contexto en el cual tú vives. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, la dinámica de intervención de los profesionales es totalmente distinta, porque se afronta dentro de un contexto circunstancial, dentro de un contexto específico, ¿no? O sea, cuando se habla del qué es el trabajo social, yo no diría que se entiende en función a una definición. Yo creo que más que eso, al trabajo social hay que comprenderlo dentro de su práctica misma, dentro de su desenvolvimiento para tratar de resolver situaciones o desafíos sociales que le demanda la sociedad. Yo, ahora, si me preguntas qué entiendo o cómo defino el trabajo social, yo lo definiría una carrera que se liga a tratar de solucionar cuestiones sociales, a tratar de solucionar problemas sociales, a tratar de solucionar problemáticas, en última instancia, políticas. O sea, el trabajo social es una profesión interventora en la realidad para tratar de incidir y modificar situaciones de vida. Y su objeto, y el objeto del trabajo social es básicamente la familia, porque creo que toda la problemática que nosotros encontremos siempre se va a reducir en el aspecto familiar. O sea, todas las problemáticas que tú veas en la sociedad tienen un espacio donde se desenvuelve y se repotencia, que es la familia. O sea, si tú ves el problema de la delincuencia, es familiar. El problema de la exclusión, de la violencia contra la mujer es familiar. El problema de los excluidos, de los desempleados, o sea, todo eso se expresa potencialmente en el entorno familiar. Creo que el objeto del trabajo social tiene que estar ligado necesariamente a fortalecer la familia, necesariamente a encontrar algunas respuestas dentro de este ámbito tan cotidiano que es la familia, porque es un ámbito donde nos entrecruza, ¿no? Incluso nosotros como trabajadores sociales, el aspecto familiar va a importar mucho de cuánto nosotros vamos a desenvolver determinadas prácticas o no, en función al compromiso
afiancemos o al compromiso que construyamos en el devenir de nuestra práctica. Ok. Carlos, en el desarrollo de tu labor como trabajador social, ¿cuáles son las teorías sobre las que te apoyas y para qué sirven el ejercicio de nuestra profesión? Ya. Mira, al hacer el trabajo social una carrera que se influye mucho en función al contexto y en función a las problemáticas sociales, y sabemos que las problemáticas sociales lo tenemos que abordar desde una mirada panorámica y diversa, tanto en el aspecto económico, tanto en el aspecto social, cultural, filosófico y también político. Si tú me dices, ¿qué teoría? Mira, yo parto de una perspectiva crítica del trabajo social y creo que allá en Colombia está bien desarrollada esa perspectiva, que tiene como fundamentos teóricos el marxismo, o en todo caso sería el materialismo histórico dialéctico, ¿no? Pero si tú me dices en la práctica qué teoría yo uso básicamente todo lo que me sirve en realidad. O sea, la mirada del trabajo social para resolver problemas en la realidad tiene que ser una mirada integral y holística. O sea, tiene que partir de una visión de integralidad, donde tú tienes que usar o tienes que aplicar conocimientos psicológicos, conocimientos culturales, políticos, económicos. Pero dentro de todo eso, yo creo que el trabajador social como individuo siempre va a asumir un concepto o un paradigma que lo va a definir. Pero eso no quiere decir que en la misma acción no utilice otros instrumentos teóricos o herramientas conceptuales, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo voy a tratar un caso de violencia familiar, tengo que usar el paradigma de la familia sistémica, ¿entiendes? O tengo que aplicar la perspectiva de género necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si yo voy en temas de exclusión social o en temas de niños en situación de calle, evidentemente tengo que tener una perspectiva que parta del interés superior del niño. O sea, con esto que quiero decir, que mi perspectiva teórica va a estar en función básicamente a qué problemática yo voy a intervenir. O sea, no tiene que ser un dogma, sino tiene que estar en función a cuánto nos puede servir una determinada teoría o no para resolver una problemática en común o plural. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, entonces la otra pregunta que yo te tengo que hacer o que te quiero hacer es, al momento de tú generar una intervención, ¿cuáles son las teorías, las metodologías y los instrumentos que quizás utilizas para sustentar y ejercer como profesión? Ya. Por ejemplo, cuando se habla de teorías metodológicas, o sea, una cosa, una cosa es el marco teórico que tú puedas tener. Por ejemplo, Okay. si yo te digo, yo soy un trabajador social que asume una perspectiva crítica del trabajo social y por tanto asumo el paradigma o el marco teórico del marxismo como método de comprensión, como método de ubicarme en una realidad, eso no implica que yo deje de utilizar otras metodologías. Pero ¿qué entendemos nosotros por metodologías? Entendemos es el camino, las herramientas a seguir para lograr una determinada meta o objetivo. O sea, ¿qué tipo de metodología? Yo te puedo decir, pues la metodología, por ejemplo, que habla de la familia sistémica. O yo puedo usar, por ejemplo, la metodología de la promoción social, o de la promoción cultural, o de la animación sociocultural, o de la educación popular. O sea, como te digo, o sea, el trabajo social, lo bueno del trabajo social es que nosotros no nos enmarcamos dentro de una metodología o teoría, sino que nuestra práctica profesional nos demanda a tener un conocimiento amplio de las diversas metodologías o técnicas que pueda existir, ¿entiendes? Pero si tú me dices, ¿cuál es la opción metodológica que yo asumo? Yo voy a asumir básicamente lo que es la educación popular. ¿Por qué? Porque la educación popular busca pues básicamente el fortalecimiento y la visibilización del aspecto de la comunidad, o sea, del aspecto educativo. Porque creo que hoy en día, si no se fortalece en el plano educativo, no se va a poder llevar adelante procesos de emancipación social o procesos donde contribuyamos a que la gente se organice. O
sea, si tú me dices, como reitero, me das la opción de elegir una metodología, yo te digo la metodología de la educación popular o todo lo que se engloba dentro de prácticas de promoción social. Básicamente eso. Bueno, muchísimas gracias. La otra pregunta que te tengo es, ¿en alguna de las intervenciones que tú has hecho como trabajador social, se han visto afectada tu ética y tu moral? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, de hecho que sí, porque nosotros, como te digo, no somos solamente un aspecto profesional, sino que dentro de nosotros la cuestión personal, la cuestión ético-moral influye mucho. Y lo ético y moral no solamente es tu formación profesional, sino también tu formación humana o familiar que tú has tenido. En ese aspecto creo que el transporte hace diferencia de otras carreras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando intervenimos dentro de un ámbito profesional, meramente profesional entre comillas, también nos interpela, también nos hace pensar o reflexionar determinadas situaciones de casos sociales que podemos tener. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de la violencia de género contra la mujer, yo he visto casos sociales totalmente dramáticos. He visto casos sociales donde había casos donde la mujer, en lugar de ponerse a favor del niño o de la niña que ha sido abusado sexualmente, se ponía a favor del varón. O sea, esas situaciones a uno también le pone a pensar y a reflexionar, ¿entiendes? O sea, y eso, y eso súmalo a que nosotros como trabajadores sociales vamos a estar determinados, no determinados, sino influenciados básicamente por las normas institucionales, por las normas públicas. Y a veces las normas públicas o las normas institucionales pueden ser totalmente opresoras, ¿me entiendes? O sea, hay normas Sí. o hay legislación que son opresoras y nosotros no podemos actuar sabiendo que estas normas son opresoras y ahí generas esos dilemas éticos y morales de cómo yo como profesional, sabiendo que estas normas son opresoras, cómo puedo yo usar estas normas para poder tratar de dar una solución justa de una situación. O sea, ahí generas un dilema, un choque con las normas institucionales que muchas veces, en lugar de ayudar a mejorar, ayudan a empeorar. O sea, definitivamente dentro de tu práctica profesional o dentro de tu práctica estudiantil incluso, tú te vas a encontrar situaciones donde te vas a poner a pensar si estás haciendo lo correcto o no. Eso es una situación que en realidad le pasa a todas las carreras, tanto a trabajo social, tanto a ingenierías o a médicos, o los abogados pasan por ese proceso. O sea, tú te pones a pensar en determinadas situaciones si lo que estás haciendo es lo correcto o no, y eso es un problema ético y moral. Muchísimas gracias. Mi compañera Lisbeth te va a hacer otras preguntas. Eh, em, Carlos, ¿cuál es el método clásico del trabajo social que tú utilizas más y cuáles son los pasos que tú sigues para la aplicación de este? El método clásico es lo legado por May Richmond, que es el método de caso social, el método familiar y el método de comunidad. O sea, ese es el método clásico que nos ha legado May Richmond, que es una de las pioneras del trabajo social. Yo uso, por ejemplo, y eso creo que todos nosotros vamos a usarlo, ustedes también cuando egresen de la universidad, es el método de caso social. Porque nosotros, aparte de hacer prácticas de promoción social o práctica comunitaria, que se enmarca dentro de las políticas de prevención de la salud, por ejemplo, también tenemos que resolver casos sociales, casos individuales. Y, lo y, el, y el método de caso social es un método clásico, es un método que todos nosotros vamos a tratar de intervenir bajo ese principio de método de caso social. ¿Por qué? Porque cada persona es una individualidad, cada persona es una singularidad, cada persona es diferente a los demás. Por tanto, tenemos que abordarlo bajo su diferencia, bajo su singularidad, bajo su especificidad. ¿Me entiendes? O sea, el caso social permite eso.
El caso social permite coger un caso como singular y tratar de estudiarlo en función a cómo está dentro de su contexto. O sea, el caso social es eso, es rescatar la diferencia, es rescatar lo peculiar de la gente. O sea, no es igual, por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia de género en un estratos económicos A o B a una mujer que es violentada en los estratos de pobreza o en situación de vulnerabilidad. No es igual. Por tanto, para saber cómo abordar, tenemos que partir de caso social, ¿no? Un caso social y estudiarlo a profundidad, individualmente, y ver cómo podemos solucionar su problema. Ok, gracias. Carlos, sabemos que en estos momentos tú estás ejerciendo la carrera como trabajador social. Aparte del área en que la estás desarrollando, ¿qué otra área te gustaría desarrollarte como trabajador social y cuál considerarías que sería más importante? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que me va a permitir responder. Mira, yo ahorita estoy laborando profesionalmente en un asilo o en un albergue de adultos mayores, pero yo tengo como proyecto a mediano plazo laborar como docente. O sea, yo lo que quiero es ser docente, formar estudiantes en trabajo social o formar futuros trabajadores sociales. Creo yo creo personalmente y desde mi perspectiva ética, creo que es el espacio donde amerita para fortalecer la formación profesional de los futuros colegas. Porque creo que hoy en día, y lo estamos viendo dentro de este contexto de la pandemia, del COVID-19, que el trabajo social siempre va a estar presente. O sea, el trabajo social siempre va a estar presente en situaciones críticas, como lo estamos viendo ahora. O sea, nosotros ahorita no vemos el actuar profesional de sociólogos, de antropólogos, de arqueólogos. O sea, no vemos dentro de las ciencias sociales la actuación de las demás carreras. Vemos la actuación principalmente del trabajo social. Pero para responder a los desafíos que nos demanda un contexto específico o una situación difícil como lo que está pasando con la pandemia, demanda tener profesionales que estén a la altura. O sea, profesionales que sepan tener una lectura objetiva de la situación. Y creo que eso va a influir mucho en cómo estén formados los futuros colegas o cómo estén formándose actualmente. Y creo que la formación hoy en día es importante, sabiendo yo que dentro del contexto latinoamericano en general, la formación crítica o política no es tan buena como yo quisiera personalmente, ¿no? Pero yo, si me dices dónde me gustaría desenvolverme en el futuro, te digo que quisiera ser docente, ¿no? Bueno, Carlos, la otra pregunta que yo te tengo es, ¿cuáles son las circunstancias históricas que dieron origen a la reconceptualización en Latinoamérica y cuáles son los aportes de este momento histórico a la profesión del trabajo, del trabajo social? Ya, el contexto histórico, como todos nosotros lo sabemos, fue en la década del 60-70. O sea, las condiciones históricas eran de un convulsionado auge del movimiento popular. Ahí tenemos, por ejemplo, y esto viene ya luego de la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos. Y producto pues de las ideas socialistas, de las ideas comunistas, se genera toda una corriente de cuestionamiento de cómo están formándose los futuros profesionales. Antes de la década del 60, por ejemplo, la formación del trabajo social era una formación tecnócrata, era una formación apolítica, era una formación que no tenía una dirección, que no tenía una direccionalidad, pero producto de todo llegada de las ideas socialistas, del comunismo científico, de las ideas de Marx, de Lenin, de Fidel Castro, se genera todo un proceso de cuestionamiento del cuerpo ontológico del trabajo social. Se empiezan a explicar, pues, por qué el trabajo social no puede ser aportativo en los procesos de cambio social.
¿Por qué el trabajo social no puede aportar en los procesos de transformación social, como planteaba lo que pasa en Cuba? ¿No? Por esa situación se da una crítica fuerte a su formación política, ética, y es por eso que se impulsa un proceso de conceptualizar de forma distinta el trabajo social. Por eso se llama la reconceptualización, o sea, replantear, reconceptualizar todos los fundamentos del trabajo social tradicional, eh, clásico tradicional, para darle un norte político al trabajo social, para darle una direccionalidad política, ¿no? Para darle una orientación ideológica al trabajo social. Por eso el trabajo social dentro del proceso de la reconceptualización tuvo un aporte significativo en el plano de lo político, en el plano de lo organizativo. Hay que recordar pues que la Revolución Cubana tenía una visión socialista y lo que planteaba era principalmente organizar a la gente, o sea, organizar al pueblo. Por tanto, pues ese concepto de organización, ese concepto de transformación, ese concepto de orientación política fue subsumido, fue asumido por el trabajo social en aquel tiempo y se plantea un proceso de la reconceptualización. Cambiar todo el trabajo social. Y los países que tuvieron un rol importante para que todo ese fenómeno se genera fueron Brasil, Chile y Argentina. Por eso se dice que la reconceptualización tuvo mayormente un sustrato del sur, o sea, del sur del continente latinoamericano, ¿no? Que es Chile, Argentina, Brasil. Algunos hablan de dónde surgió en sí este proceso. Unos dicen que surgió en Argentina, otros dicen que surgió en Brasil. Yo personalmente considero que el proceso de la reconceptualización surgió en Brasil, con lo que se leía Paulo Freire, con la educación popular. Bueno, ¿qué opinión tienes frente a al planteamiento, desarrollo de los proyectos que se realizan actualmente en la población vulnerable de tu país? Mira, lo que pasa es que dentro del contexto latinoamericano en general se ha vivido un proceso donde la hegemonía neoliberal ha desmontado o ha dejado de lado las políticas sociales. Y eso es una situación que pasa en todos los países y más en Colombia, con el presidente Duque. Al ser un presidente neoliberal, al ser un presidente de corte de derecha, que prima sus intereses de capitales privados, que prima sus intereses del mercado básicamente, y deja de lado todo lo que son las políticas sociales. ¿Por qué? Porque consideran a las políticas sociales como costos. Y las políticas sociales, si lo vemos de una forma a largo plazo, no son costos, son beneficios. Y son beneficios que pueden incluso beneficiar, valga la redundancia, a los capitales privados. Lo que pasa es que no dan una interpretación correcta a lo que son las políticas sociales en el país. En el caso de mi país, también como digo, por ser un país que ha estado gobernado por las políticas neoliberales, las políticas sociales hoy por hoy felizmente están en un proceso de constitución, están en un proceso de relevancia. O sea, si yo me pongo a comparar, por ejemplo, políticas sociales entre Perú y Colombia, yo te puedo decir pues, que el Perú está más posicionado en ese aspecto, porque tiene políticas contra la violencia contra la mujer, están surgiendo políticas sociales para poder luchar contra la salud mental o fortalecer una salud mental adecuada. O sea, hay programas sociales, hay bonos económicos, hay un seguro integral de salud. O sea, te podría decir que en el Perú, en términos de diferencia y comparación, se puede decir que está mucho mejor, o sea, porque hay un soporte donde nosotros podemos actuar. O sea, el trabajador social tiene que actuar cuando hay políticas sociales, pero si no hay políticas sociales, no hay campo laboral, ¿entiendes? O sea, esa es la dinámica. Si hay políticas sociales, hay campo laboral, pero si no hay políticas sociales, no hay campo laboral, ¿entiendes? O sea, en el caso del Perú sí hay, creo yo, hay algo de un sentimiento de tomarle como importancia, algo, pero hay. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por haber respondido todas nuestras preguntas. Estamos muy agradecidos y creemos que cada vez las cosas que dijiste como que fortalecen más las ganas de seguir en esta carrera y seguir luchando por llegar al final de esta carrera.
Yo te Gracias. quería agradecer, Carlos, porque lo que dice mi compañera es muy cierto y con las palabras que nos has dado, con los ejemplos y con las vivencias, nos has apasionado más a la carrera. Creo que es la mejor decisión que he tomado hasta el momento y pues de aquí en adelante seguir cada vez sembrando algo más para mejorar la situación. A ustedes, les agradezco por la invitación. Inesperada. Bueno, Gracias. gracias, que pases feliz noche. Igual que Cuídense. todos descansen.